Escala de alícuotas de aporte y contribuciones, ¿sí? De alícuota general. ¿Sí? Vemos que existe un código empleador que es único, ¿sí? Con la descripción de la escala de alícuotas de aportes y contribuciones, ¿sí? Con los porcentajes correspondientes. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que si hay alguna contratación por la cual, por ejemplo, con la nueva ley de reducción, ¿sí? En la cual establece o hace una distinción entre empleadores micropymes y pymes, en la cual va a haber un beneficio en una reducción en las contribuciones, ¿sí? Excepto obra social. Cuando esa modalidad de contratación esté habilitada por AFIP y se pueda hacer uso de esa opción y tengan un caso de ese tipo, lo que ustedes van a tener que hacer es venir a la escala de alícuotas de aportes y contribuciones. Esto es siempre y cuando ustedes quieran generar algún papel de trabajo desde el catedral y compararlo luego con el 931, ¿sí? Comparar las contribuciones que arrojen ambas aplicaciones. Si ustedes el control lo van a hacer directamente desde el 931, ¿sí? Directamente, entonces en ese caso no toma relevancia definir una nueva escala de alícuotas de aporte y contribuciones para incluir esa reducción. Si la intención es la contraria, en ese caso ustedes van a venir y van a generar un nuevo plan de aporte y contribuciones, una nueva escala de alícuotas de aporte y contribuciones, en la cual van a seleccionar el tipo de empleador, por ejemplo, decreto 814, ¿sí? Acá van a dar la descripción haciendo referencia a esa modalidad, ¿sí? Modalidad de contratación, por ejemplo, ¿sí? Y la que fuera, supongamos código, no sé, un número cualquiera, vamos a poner, en la cual van a poner la fecha de vigencia, desde hasta, van a cargar los porcentajes, ¿sí? de aportes, que estos no varían, y luego van a definir los porcentajes de contribuciones. De esta manera, a nivel general, ustedes en el sistema van a tener definido un tipo de empleador con la escala de alícuotas de aporte y contribuciones con los porcentajes generales, y también el mismo tipo de empleador con una escala con la reducción correspondiente. ¿Sí? Esa va a ser la manera entonces de proceder cuando esto esté habilitado y se pueda hacer uso de la misma. Esta definición o asociación de tipo de empleador y alícuota en la configuración de la empresa, lo que me va a permitir a mí es que ante la carga de un nuevo legajo, el sistema ya me va a proponer por defecto tipo de empleador y alícuota aquí indicada. Esa es la finalidad, sí, que tiene esta configuración. Facilitarme o evitarme un proceso más de carga en el legajo. Fíjense que yo ahora en alícuota, ¿sí? Tengo para el tipo de empleador, decreto 814, artículo inciso B, dos escalas de alícuotas posibles. Si bien yo aquí, en la configuración general de la empresa, podré dejar la alícuota general, cuando vaya a ingresar el empleado, dar de alta un legajo, en ese momento podré indicar que ese empleado puntualmente, ¿sí? Goza de este beneficio. Bueno, vamos a indicar el código de actividad. Esto también me va a facilitar, ¿sí? La configuración de cada legajo. Vamos a indicar un código de obra social. Zona geográfica, esto operativamente no está siendo utilizado en este momento, por lo cual es un dato que lo van a dejar, ¿sí? Indicado de esa manera. Tenemos luego el dato de poder llegar a indicar oportunamente un porcentaje de recupero de IVA. ¿Sí? Esto es por aplicación del decreto 814, en la cual se puede tomar como crédito fiscal un porcentaje determinado según la zona, ¿sí? De la base por la cual se determinaron las contribuciones patronales. Esto hoy el sistema actualmente todavía no lo está determinando en forma automática, ¿sí?
Así que es un dato que por el momento ustedes pueden obviarlo y no ingresar. Sí van a cargar el porcentaje de alícuota de ART y la cuota fija de ART. ¿Sí? Montos o porcentajes que son de utilidad luego para la liquidación, ¿sí?, de las contribuciones patronales por ambos conceptos. En cuanto a la interfaz de liquidación, por el momento existe una única interfaz de liquidación. Simplemente le doy una introducción a este tema, o para que ustedes lo sepan nada más, es que una interfaz de liquidación lo que va a permitir al desarrollador es que si hay un cambio normativo, que a partir de una fecha determinada hubiera un cambio, ¿sí?, significativo que implicara un cambio en la metodología de liquidación, el desarrollador podría definir directamente una interfaz de liquidación nueva, ¿sí?, y estar vigente de ahí en adelante. Si el usuario necesitara hacer liquidaciones retroactivas en periodos anteriores basándose en otra legislación, podría trabajar con la interfaz estándar. Básicamente eso, hoy sí lo van a dejar, es la única opción que hay para indicar. Ya aquí podemos parametrizar también cuál va a ser el modelo, ¿sí?, de recibo de sueldos que vamos a utilizar para esta empresa en particular. Existen modelos de recibos de sueldos estandarizados, ¿sí?, que vienen con el sistema, y existe también la posibilidad de solicitar, ¿sí?, que se genere un diseño de recibo a medida. Vamos a seleccionar entonces cuál va a ser el diseño que vamos a utilizar. Vamos a indicar cuál es el próximo número de recibo que queremos que el sistema nos proponga a la hora de imprimir el primer recibo de sueldo. Vamos a indicar cuál es el modelo de libro de sueldo que queremos que el sistema nos proponga a la hora de la emisión de los mismos. Si están en provincia de Buenos Aires, el formato, ¿sí?, va a ser libro sueldos RG 20310. Vamos a seguir avanzando entonces, como les decía, si están en provincia, el domicilio legal es provincia de Buenos Aires y el domicilio de explotación es el único, ¿sí?, la emisión de los mismos lo tienen que hacer por el formato libro sueldos RG 20310. Pueden indicar acá cuál es el próximo número de folio, ¿sí?, si van a emitir con rótulo o sin rótulo. Si con rótulos nos referimos al encabezado del libro sueldo. Si tienen las hojas preimpresas, lo van a hacer sin emitir los rotulados. De lo contrario, van a incluir rotulados. El sistema también le da esta opción de indicar si van a llevar libro de sueldo en forma centralizada o descentralizada. ¿Sí? Esto es, en el caso de que la empresa tenga más de un domicilio de explotación y los domicilios de explotación correspondan a distintos distritos, ¿sí?, ustedes los libros de sueldo lo pueden llevar en forma descentralizada o bien solicitar una centralización de los libros de sueldo en el domicilio legal de la empresa o en aquel domicilio donde se tenga, si no mal recuerdo, el más del 20% de la nómina de empleados. ¿Sí? Ustedes me dirán o me corregirán si estoy equivocado, pero bueno, la idea es que el sistema les va a permitir a ustedes, ¿sí?, en el caso de tener más de un domicilio, entonces llevarlo en forma descentralizada, imprimiendo un libro de sueldo por cada domicilio de explotación, o bien centralizar todo en el domicilio legal de la empresa, ¿sí?, independientemente cuál es el domicilio de explotación. Si operan con el libro de sueldos, ¿sí?, RG 20310, provincia de Buenos Aires, el número de tomo, ¿sí?, lo pueden indicar. En algunas jurisdicciones del ministerio, ¿sí?, sabemos que exigen que en el caso de superar las 500 hojas móviles, ¿sí?, se pase a un siguiente número de tomo. Entonces, en ese caso, ustedes van a indicar cuál es el número de tomo por el cual están generando el libro de sueldos y el sistema le va a permitir incorporar ese campo en el diseño. Van a indicar cuál es el título que desean, ¿sí?, que lleve el libro de sueldos, número de inscripción en el Ministerio de Trabajo que no tiene
relevancia, simplemente es un dato más. Y acá vamos a un tema, ¿sí?, que es el método de imputación de ganancias para la liquidación de ganancias de cuarta categoría. ¿Sí? Si bien la legislación no establece que el método de imputación de ganancias de cuarta categoría es por lo percibido, ¿sí?, el criterio generalmente aceptado, ¿sí?, es liquidar considerando el método de lo devengado, es decir, considerando como ganancia la liquidación de cada mes, ¿sí? O sea, ganancia del mes de enero, ¿sí?, los sueldos de enero, independientemente si los mismos se abonaron en enero o en febrero, ¿sí? Entonces, hoy el sistema, el único método por el cual hace la liquidación en forma automática, porque esa es otra aclaración importante, es que el sistema sí genera la liquidación en forma automática en el mismo momento en el cual estamos generando la liquidación del recibo de sueldo y me expone de corresponder, ¿sí?, cuál es el monto de la retención o reintegro de ese periodo. Por el momento, la liquidación en forma automática lo hace por el método de lo devengado. Si el criterio que ustedes, o sea, si ustedes ajustan a la ley y liquidan por lo percibido, en ese caso el sistema lo que les va a permitir hacer, ¿sí?, sería ingresar el monto de la retención en forma manual en la liquidación. En imágenes, ¿sí?, en esta pestaña podemos incorporar un logo de la empresa y también una firma, ¿sí? Estos datos podrán ser luego utilizados tanto en los recibos de sueldos como en el libro de sueldo. Vamos a aceptar y de esa manera entonces realizamos la configuración. Vamos a seguir ahora definiendo un domicilio de explotación. Yo lo que voy a hacer, ¿sí?, simplemente a modo ilustrativo, justamente es definir dos domicilios de explotaciones distintos. Centro de costos, estas definiciones son de carácter obligatorio. Si ustedes no utilizan estos datos, lo que podrán hacer es definir, ¿sí?, uno de forma genérica y ese centro de costos, sección y cargo ser utilizado en los distintos legajos. Definimos entonces el centro de costo, lo mismo hacemos con secciones. Y cargos. ¿Sí? Les muestro también que ustedes pueden trabajar con más de una ventana, ¿sí?, a la vez. Tenemos cargos, secciones y centros de costo. Mariana me consulta si una vez dado de alta el centro de costos se lo puede modificar. La respuesta es que sí, simplemente ustedes van a venir aquí e ingresar la descripción que quieran a ese centro de costo, ¿sí? Ese centro de costo, si estaba seleccionado en algún legajo, se va a actualizar automáticamente la descripción del mismo. Vamos a continuar entonces con la configuración del módulo. Vamos a ingresar ahora a la carpeta convenios, tipos de liquidaciones. Melina me consulta si puede visualizar los modelos de recibos de sueldo. Para poder visualizarlo, básicamente tenemos que realizar una liquidación, ¿sí? Por lo cual, ahora cuando avancemos y yo pueda generar una liquidación, ejemplo, ahí podremos visualizar los distintos diseños. Bueno, acá en tipos de liquidaciones, ¿sí?,
me voy a detener básicamente en explicarle que el sistema maneja primero clases de liquidaciones. Estas clases están agrupadas en 5 clases: mensual, quincenal, vacaciones, aguinaldo o final. Cada una de estas clases de liquidaciones tiene, ¿sí?, consideraciones propias en base a cada tipo de liquidación. Ahora bien, ustedes lo que pueden definir son tipos de liquidaciones dentro de esas clases que vienen a ser clases madres de liquidación, ¿sí? Entonces, vemos que para una clase de liquidación mensual, el tipo de liquidación que vamos a manejar es haberes normales, ¿sí? Para la clase quincenal vamos a tener primera quincena y segunda quincena. Vacaciones, vacaciones. Aguinaldo, primer SAC y segundo SAC. Final, final y final por renuncia. La distinción entre final y final por renuncia, por ejemplo, ¿por qué tenemos dos tipos de liquidaciones finales? Justamente porque hay ciertos conceptos del convenio, ¿sí?, que se van a liquidar en una final por despido, que en una final por renuncia no se tienen que liquidar, ¿sí?, que son aquellos conceptos de tipo indemnizatorios, como ser una indemnización por antigüedad, ¿sí?, un preaviso, etcétera. Entonces, esa posibilidad nos da a manejar dos tipos de liquidación. Obviamente que ustedes van a poder crear tipos de liquidaciones. ¿Cuál es el tipo de liquidación que habitualmente pueden llegar a crear? ¿Sí? Es la de adelantos. ¿Sí? Adelantos de sueldo, me refiero, que podrán tener un tipo de liquidación adelantos para de clase mensual o bien quincenal, dependiendo de los tipos de adelantos que vayan otorgando, ¿no? En esta definición de tipo de liquidación, ustedes se van a encontrar que cuando define el tipo de liquidación, van a tener que indicar si es liquidación, va a chequear los topes mínimos de aportes y contribuciones. Si no va a chequear, no lo tilde. Van a indicar también a qué tipos de empleados va a afectar ese tipo de liquidación, si a todos los empleados o bien mensuales y jornalizados o quincenales únicamente. Y si ese tipo de liquidación se va a prorratear o no en ganancias de cuarta categoría. ¿Sí? Y el tilde inhabilitado, de esa manera van a tener definida entonces un nuevo tipo de liquidación. Fíjense que en la columna prorrateable impuesto a las ganancias, nosotros tenemos por defecto indicado, ¿sí?, que se van a prorratear en ganancias tanto la liquidación del primer SAC, que sería, en este caso, se va a prorratear en 7 cuotas, entre el mes de la liquidación y los meses que restan para culminar el año o ejercicio fiscal, y el tipo de liquidación vacaciones. Hay algunos que lo prorratean y hay otros que lo consideran como ganancia del mes de la liquidación. En ese caso, si el criterio del estudio es ese, directamente ya pueden venir al tipo de liquidación vacaciones y quitar el tilde en prorrateable en ganancias de cuarta categoría. Ya de esa manera, ustedes se aseguran que cada vez que liquiden vacaciones, ¿sí?, las vacaciones serán consideradas en su totalidad en ese mes de la liquidación. Le digo esto porque, si bien acá el sistema por defecto le permite configurar que la misma es prorrateable o no en ganancia de cuarta categoría, cuando nosotros hacemos la liquidación de ese tipo de liquidaciones, tenemos ahí la opción de tildar o destildar según querramos prorratear o no. Pero bueno, la idea es que ustedes ya hagan esta configuración previa para que siempre el sistema les proponga el criterio que es el aceptado. Vamos ahora a convenios. Ustedes se van a encontrar que cuando empiezan a trabajar con el sistema van a ingresar a la carpeta convenios y allí se van a encontrar con un listado vacío de convenios, ¿sí?
Bueno, esto es así porque el sistema lo que maneja es un repositorio de convenios, ¿sí? En este repositorio de convenios, ustedes van a encontrar todos los convenios que fueron incorporadas en las últimas actualizaciones al momento en el cual ustedes adquieren el sistema, ¿sí? Ahí van a encontrarse con convenios modelos, y hago el hincapié en convenios modelos, porque el sistema lo que hace es proponerles un convenio X modelo para empezar a operar con el sistema. A partir de ahí, por criterios distintos de interpretación o por lo que fuere, ustedes van a descargar ese modelo y lo podrán adaptar, ¿sí?, a sus necesidades. Hago hincapié en que estos convenios en este repositorio son los que están disponibles en base a la última actualización publicada por Catedral. Pero no obstante, nosotros generamos las actualizaciones de los convenios en todo momento, ¿sí? Vamos chequeando y actualizándolos, por lo cual, si ustedes ven que hay un convenio, ¿sí? Vamos a chequear, por ejemplo, industria del vestido, mensuales, no sé, un ejemplo, ¿no? Y el último que está, que tiene en el repositorio es con una vigencia agosto 2012. En ese caso, lo que ustedes podrían, lo que tienen que hacer es contactarse con soporte técnico, ya sea en forma de consulta vía ticket o contactarse en forma telefónica y consultar si ese convenio lo tenemos actualizado, ¿sí? Porque muchas veces no se incorporan en la actualización, pero el soporte lo tiene disponible y se los puede enviar. Mismo en el caso de que ustedes no encuentren un convenio X disponible en este repositorio de convenio, ¿sí? Acá la alternativa que hay para esos casos de no encontrar el convenio modelo, ¿sí?, siempre es el siguiente. ¿Sí? Descargar de ese repositorio uno de los convenios modelos que más se parezca al convenio que ustedes necesitan y adaptarlo requiriendo la ayuda de soporte técnico. O bien, podrán enviar una solicitud de que si nosotros les podemos generar el convenio, ¿sí? Pero eso no tiene por ahí una respuesta inmediata, ¿sí? Lo tienen que hacer con una anticipación, se lo va a generar a pedido. Bueno, no sé si alcanzaron a chequear cómo importé el convenio de repositorio comercio desde mayo 2014, desde abril 2014, perdón. ¿Sí? Básicamente lo que hago es una vez que ingreso al repositorio, selecciono uno o más de uno de los convenios que vaya a necesitar. Para hacer una selección múltiple, mantengan presionada la tecla control, ¿sí?, y marquen todos aquellos convenios que quieran descargar. Una vez que los tienen seleccionados, van a aceptar y de esa manera van a incorporar a su sistema, ¿sí?, el convenio correspondiente. Respecto a las actualizaciones de cada convenio, acá vamos a hacer una aclaración muy importante, ¿sí?, que es la siguiente. Nosotros lo que hacemos, ¿sí?, es actualizar el convenio en el repositorio. Pero ¿qué va a pasar? A medida que ustedes empiecen a operar con el sistema, a trabajar con un convenio determinado, ¿sí?, ustedes a ese convenio le van a dar, van a hacer las adecuaciones que ustedes creen necesarias y lo van a tener seleccionados en una nómina determinada de empleados, ¿sí? Entonces, por ahí la actualización del convenio, lo único que requiere es una actualización de los básicos de categoría y nada más. O se incorpora por ahí algún acuerdo no remunerativo, o se mantiene la misma metodología de los acuerdos anteriores, cambiando los valores de los acuerdos, cambiando las vigencias, ¿sí? Pero acá tienen que hacer un análisis propio. ¿Qué va a pasar? Nosotros lo que hacemos es actualizar el convenio que está en el repositorio de convenios, no el convenio que ustedes lo tienen utilizando en sus máquinas, ¿sí?, que lo tienen descargado
y modificado y actualizado. Entonces, si ustedes descargan el convenio desde el repositorio, nuevamente, va a implicar que tengan que volver a seleccionarlo en toda la nómina nuevamente y volver a realizar las adecuaciones que habían hecho en el convenio que ustedes ya venían utilizando. Entonces, el caso más sencillo que puede darse es que la actualización implique una modificación de básicos nada más. Entonces, en esos casos, ustedes lo que tienen que hacer es venir al convenio correspondiente, ¿sí? Modificar las categorías y actualizar los básicos. Nosotros igualmente en los convenios lo que hacemos es incorporar un concepto de control, ¿sí? Que me va a dar una alerta al momento de realizar la liquidación del mes correspondiente, en este caso en septiembre de 2014, ¿sí? Que hay que realizar una actualización de básicos, ¿sí? De esa manera ustedes van a estar alertas de que tienen que hacer la actualización antes de la liquidación. Si hay una actualización en la cual el nuevo acuerdo, supongamos que lo que me establece son nuevas sumas no remunerativas, como les dije anteriormente, una adecuación en las vigencias de las sumas, lo que fuere, ahí sí ustedes lo que pueden hacer es incorporar el convenio modelo actualizado y copiar y pegar los conceptos que necesiten para actualizar el convenio que ustedes ya vienen utilizando. Repito, cuando la actualización de un convenio X, ¿sí? Implica una actualización de básicos, nosotros lo que hacemos es, cuando generamos el convenio nuevo, es incorporar un concepto que les va a dar un aviso al momento de la liquidación que tienen que realizar la actualización de básicos. En esos casos, vienen a la columna categorías, o solapa categorías del convenio, y ustedes lo actualizan, cambiando los valores de categoría. ¿Sí? Ahora bien, si la actualización implica la generación de nuevos conceptos, ¿sí? Cambios en las sumas no remunerativas que generalmente se pactan, aunque últimamente ya se está abandonando esa metodología, o pactar sumas remunerativas, ¿sí? Con vigencias determinadas que no se incorporan al básico en forma automática, lo que nosotros le vamos a poner a disposición es el convenio con esos conceptos generados, ¿sí? El convenio nuevo, ¿sí? Actualizado. En ese caso, ustedes lo que hacen es incorporar a su sistema ese convenio modelo y lo que van a hacer es copiar, ¿sí? Copiar todos los conceptos que fueron incorporados en este nuevo y pegarlos en el convenio que ustedes ya vienen utilizando. Ahora bien, si ustedes, el caso ideal sería que nosotros les propusimos un convenio modelo y ustedes lo liquidaron sin modificar nada con el mismo convenio modelo, cuando hagamos el convenio modelo siguiente, simplemente lo que van a hacer es descargar e incorporar ese nuevo convenio. Pero generalmente sí hay adecuaciones y modificaciones en los convenios, por lo cual la metodología a realizar es esta. ¿Sí? No sé si me expliqué bien, me lograron entender cómo proceder. Bueno, como ustedes pueden apreciar en cada convenio, en este caso estamos sobre modelo comercio de abril 2014, sí tenemos distintas pestañas. Tenemos la pestaña de categorías. En cada categoría lo que se define o se asigna es una descripción, un básico. Se pueden llegar a incorporar o informar distintos valores que van a operar como valores específicos de cada categoría. Se define el total de horas mensuales laborables, ¿sí? Y el total de horas de jornada máxima o jornada completa.
Sí, datos que luego me pueden servir a mí, por ejemplo, si quiero liquidar un convenio de comercio por horas, ¿sí? Determinar el valor hora a partir de tener informado correctamente cuál es el total de horas mensuales laborables. Ariel me consulta si el viejo convenio que no se usa más hay que eliminarlo de la configuración. Ariel, a ver si entiendo tu consulta. ¿Te referías a los convenios que están en el repositorio? Acá, por ejemplo, eh, o los convenios que vos descargaste a tu máquina, ¿sí? Acá te refería en esta grilla, entonces los convenios que vos descargaste al repositorio y lo incorporaste para utilizarlo en la liquidación. Sí, si hay un convenio que vos ya no lo utilizás más, no lo utilizás más, no lo está seleccionado en ningún empleado, lo puedes eliminar sin ningún problema. O también, ¿qué puede pasar? Supongamos que vos lo descargaste, vamos a hacer un caso que no es el más habitual, pero ha pasado. Supongamos que vos descargaste el nuevo, en ese caso el anterior, el que quedó sin vigencia, lo podés deshabilitar, ¿sí? ¿Por qué? Total, acá no hay ninguna limitación o ningún inconveniente que vos tengas 300 convenios descargados, ¿sí? No hay ningún problema con eso. ¿Por qué te digo de por ahí sí es válida tenerlo deshabilitado? Por alguna cuestión X, por un reclamo de la obra social, por una retroactividad, en alguna razón, vos tenés que rectificar o reliquidar un periodo anterior. ¿Sí? Entonces necesitas el convenio comercio del 2013. Entonces por ahí sí te es de utilidad tener vos el convenio, ¿sí? En ese caso deshabilitado nada más. Y después, si vos siempre trabajaste con el mismo convenio, modelo comercio desde abril, supongamos, ¿sí? Lo que vos vas a ir haciendo generalmente se está dando en los últimos, por lo menos en los últimos 2 años, ¿sí? Y creo que se va a llegar, la tendencia me parece que va a que las próximas actualizaciones van a ser actualizaciones de básicos nada más. Vos lo que puedes hacer es, en el caso de tener varios conceptos, lo que puede hacer es deshabilitar el concepto que fue de un convenio anterior y crear un nuevo concepto, o bien trabajar sobre el mismo concepto. A mí me gustaría por ahí, sería tema más adelante, porque es largo de verlo y por ahí no podemos abordarlo todo en este curso. Pero generalmente, ¿sí? Los acuerdos, ustedes fíjense que tenemos aquí conceptos que se llaman conceptos de tipo control. Estos conceptos de tipo control son conceptos que no intervienen directamente en la liquidación, es decir, no se imprimen en recibo de sueldos ni en libro de sueldos, pero me sirven a mí para realizar un cálculo parcial, ¿sí? Al momento de la liquidación, y que yo lo voy a utilizar como dato para un concepto que sí interviene en el recibo, ya sea remunerativo, no remunerativo o aporte. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el año 2015, sale un acuerdo, una asignación no remunerativa de comercio, ¿sí? Y dice que esa asignación va a ser de 1.500 pesos y se va a abonar en agosto y diciembre. Y ustedes ya tienen los conceptos de control, asignación de julio y noviembre. Entonces lo que pueden hacer es duplicar, esos conceptos,
creando el concepto con el nuevo valor y la nueva vigencia, ¿sí? Estos conceptos de control nuevos, con los nuevos valores, me van a permitir a mí, por ejemplo, ¿no?, seguir utilizando el concepto de asignación no remunerativa que ya tengo creado en mi convenio, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar los nuevos conceptos de control que cree con el valor que va a ser correspondiente al año 2015 para los 2 meses indicados, ¿sí? Estos otros 2 conceptos de control los puedo deshabilitar si quiero, ¿sí? Los puedo eliminar de esta configuración, o bien no puedo hacer nada porque los conceptos ya se liquidaron en el momento correspondiente, ¿sí? No me van a afectar las liquidaciones futuras. Pero bueno, no los quiero marear, es mucho, tenemos mucha tela por cortar. Hoy básicamente lo que yo les quiero mostrar, ¿sí?, a la hora de ustedes definir un concepto dentro del convenio, ¿sí?, ¿qué tienen que tener en cuenta? Es una primera aproximación. Recuerden que después van a poder participar en nuevos cursos, en los cuales, por ejemplo, se aborda lo que es la creación de nuevos conceptos, ¿sí?, o conceptos específicos, o conceptos más habituales que intervienen en la liquidación, cómo crearlos. En estos conceptos, o en cualquier concepto, ustedes lo que se van a encontrar es primeramente que existe un tipo de concepto. Los tipos de conceptos pueden ser aportes, asignaciones, contribuciones, no remunerativo o remunerativo, que son conceptos que intervienen en la liquidación. O bien, los conceptos de control que ya les mencioné recientemente, ¿qué funcionalidad tienen? Entonces, les repito que estos conceptos de control, lo que me van a servir a mí es, a partir de los mismos, obtener un dato parcial, ¿sí?, ya sea de una fecha, de un valor, de un porcentaje, de lo que fuera, que luego lo voy a poder utilizar en un concepto que interviene directamente en la liquidación. Cada concepto va a tener, por un lado, un código y por otro lado, un orden de cálculo, ¿sí? En principio, el sistema, cuando ustedes crean un nuevo concepto, al código le agrega un dígito más como orden de cálculo, ¿sí? Este orden, el código, es el código con el cual el concepto aparece en el recibo de sueldo. Y el orden de cálculo, ¿sí?, yo lo puedo ir modificando en base a la necesidad que tenga de operar, ¿sí?, con algún otro valor en la liquidación por un concepto que se liquide, ¿sí?, en forma previa a este concepto. Lo vamos a ver ahora más adelante. Yo les voy a mostrar el concepto de antigüedad, ¿sí?, en la cual van a ver ahí la funcionalidad de crear o de modificar los órdenes de cálculo. Los alcances que puede tener el concepto es general o por empleado. Todo concepto que sea específico o que deba liquidarse solamente a ciertos empleados, ¿sí?, y a otros no, dependiendo de una condición específica, esos conceptos van a tener el alcance por empleado. Por lo cual, cada concepto de este tipo, ¿sí?, yo lo voy a seleccionar o asociar a los legajos correspondientes. Aquellos legajos que no se haya asociado estos conceptos, el concepto no se liquida. Control a tope, esto va a intervenir en los conceptos de tipo aportes y contribuciones, ¿sí?, básicamente los topes mínimos y máximos de aportes y contribuciones. Podemos definir si el concepto es una remuneración variable, definiendo un concepto que de este tipo me va a permitir a mí luego, ¿sí?, determinar un promedio de remuneraciones variables, por ejemplo, para la liquidación de vacaciones. Conceptos típicos de remuneración variable son los conceptos de horas extras, por ejemplo. En esta configuración también voy a poder indicar si el concepto se encuentra grabado o no en impuestos a las ganancias y si el mismo integra o no el SAC. Podemos trabajar también con el concepto
si el algoritmo posee escala. Posee escala serían los conceptos por los cuales yo deba liquidar. El caso más típico es el antigüedad en algunos convenios en los cuales el porcentaje está dado por una escala, dependiendo de los años de antigüedad que tenga el empleado, el porcentaje a aplicar es uno u otro. En esos casos yo puedo trabajar con conceptos que van a poseer escala, y si posee escala luego tengo que definir la escala correspondiente, ¿sí? Entonces acá digo, desde 1 año hasta 2 años, el porcentaje que voy a aplicar es el 1%, por ejemplo, ¿sí? O puedo trabajar con escalas de importes fijos, ¿sí? En fin. Tenemos también aquí la posibilidad de definir una vigencia. La vigencia que podrán tener es permanente, es decir, que se liquida siempre, independientemente del mes y del año. Absoluto es cuando yo quiero que un concepto se liquide entre un mes y año determinado. Y absoluto actual es cuando quiero que un concepto se liquide en un mes determinado todos los años. Concepto, por ejemplo, día del gremio. Por supuesto que el concepto para que aparezca en la liquidación debe estar habilitado, de lo contrario no se va a liquidar. En la solapa liquidaciones, ¿sí?, me van a aparecer los distintos tipos de liquidaciones que yo tenga creadas en mi sistema. Fíjense que nosotros creamos el tipo de liquidación adelantos, ya lo visualizo aquí. En principio, el concepto días trabajados o sueldo básico, como lo quieran llamar, es un concepto que se liquida en haberes normales, final o final por renuncia. Categorías. Volviendo a lo que les mencioné oportunamente, fíjense que si yo estoy trabajando sobre el concepto de indemnización por antigüedad, el tilde va a estar solamente en final, no así en final por renuncia. Si ustedes ven que en una liquidación final por renuncia se liquida el concepto de indemnización por antigüedad, el error está en que en esta solapa liquidaciones tiene el tilde en ese tipo de liquidación. Vamos a categorías. Un concepto puede liquidarse para todas las categorías o bien para categorías determinadas. Si es para categorías determinadas, yo puedo, ¿sí?, destildar todas las categorías e indicar solamente qué categorías corresponde que se liquide este concepto. Pueden ser alguna adicional por categorías, etc. Vamos ahora al cálculo, ¿sí?, o la forma de determinar el cálculo a devolver por un concepto. Primero, lo que ustedes tienen que tener en claro, ¿sí?, es que el sistema lo que asemeja en la configuración del concepto es al recibo de sueldo. Es decir, tenemos la columna cantidad, que sería la columna cantidad o unidades del recibo de sueldo. Tenemos la columna valor unitario, similar a la del recibo. Y bien, también tenemos la columna importe, que en el recibo de sueldo es la columna remunerativo, no remunerativo, descuentos, aporte, según la descripción que tenga. Entonces, primero debemos tener en cuenta esa cantidad. Esa cantidad es un porcentaje, esa cantidad es un porcentaje fijo, digamos, es variable. Si esa cantidad depende, digamos, de otros conceptos que se liquidan en el convenio. Si esa cantidad es una novedad, es decir, es un concepto que yo hasta el momento de que la empresa me informe las novedades no sé cuál es la cantidad a indicar, por ejemplo, cantidad de horas extra, cantidad de días de inasistencia, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese dato, según el mismo sea fijo, variable, si es incierto o no, si es un dato que lo obtengo de otros conceptos liquidados previamente, etcétera, voy a definir el origen. Ahora bien, hay ciertos datos,
¿sí? Que el sistema ya me los devuelve en forma automática, digámoslo así, o que el sistema ya me los puede devolver sin necesidad de que yo tenga que ingresar ningún valor. Todos esos orígenes yo los puedo llegar a encontrar por tabla de referencia. Fíjense que si ingresamos a tabla de referencia, vemos un sinfín de datos que el sistema me va a devolver, ¿sí? Y simplemente indicando ese origen. Por ejemplo, si en la cantidad aplicar el porcentaje del aporte a la obra social, ¿sí? Definido en la escala de alícuotas de aporte y contribuciones que está asociada al empleado, ¿sí? Yo lo puedo obtener a partir de la tabla de referencia alícuota aporte obra social, directamente. Todos los orígenes de tabla de referencia que ustedes van a poder llegar a obtener, básicamente son aquellos datos que estén relacionados con el empleado, ¿sí? Con el legajo del empleado, algunos datos que tengan que ver con la empresa, ¿sí? Con la configuración de la empresa, y algunos datos que tienen que ver con el contexto de liquidación. Cuando hablo de contexto de liquidación, denme unos minutos que cuando hagamos una liquidación les voy a hacer referencia a qué me refiero cuando hablo de contexto de liquidación. Justamente un dato que yo puedo obtener de ese contexto de liquidación es el dato liquidación días trabajados. ¿Sí? El origen, tabla de referencia, liquidación días trabajados, puedo obtener el dato que en este caso, a modo de anticipo, el sistema maneja para todos los meses la cantidad de 30 días, ¿sí? Independientemente de la cantidad de días que traiga el mes. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo definida la cantidad, que en este caso va a ser 30, o la cantidad de días trabajados que yo indique, vamos a definir ahora el valor unitario. Fíjense, ¿qué necesitamos obtener en valor unitario para la liquidación de días trabajados, sueldo básico, con la descripción que ustedes quieran? ¿Sí? En el valor unitario lo que necesitamos obtener, si en cantidad tenemos la cantidad de días, el valor unitario que tenemos que obtener es el valor del básico diario. Por lo cual, el básico es un dato que está asociado al empleado. Y en el empleado, cosa que ya no lo vimos, tenemos definida también la cantidad de horas que cumple ese empleado. Voy a ingresar momentáneamente acá a los 3 puntitos para mostrarles, ¿sí?, justamente la tabla de referencia empleado básico diario. Fíjense, en azul, el sistema me dice una breve descripción de qué operación o qué dato devuelve esta tabla de referencia. Me dice, el valor básico diario del empleado mensual jornal se compone del básico de legajo más adicional de legajo, si tuviera, dividido 30, dividido la cantidad de horas de jornada completa, que son la cantidad de horas que indicamos en la categoría, que eran 8 horas, por la cantidad de horas de la jornada del legajo. ¿Sí? Si yo tengo empleados contratados a jornada parcial, yo en el legajo del empleado voy a indicar si trabaja 4 horas, 5 horas, la que corresponda. De esta manera, entonces, a partir de esta tabla de referencia, el sistema lo que hace es chequea cuál es el básico indicado en la categoría, que es el básico que se corresponde con la jornada completa, y en base a la cantidad de horas que tiene indicado el empleado, me va a devolver entonces a mí el básico proporcional a las horas trabajadas por ese empleado. ¿Sí? Entonces tengo la cantidad, tengo el valor unitario, necesito determinar el importe, el valor remunerativo del concepto de días trabajados. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es una operación. ¿Y cuál es la operación? Cantidad por valor unitario. Exacto. Ariel me consulta si los conceptos en general vienen definidos con los convenios y si esto es cuando uno quiere agregar un concepto nuevo en particular. Exactamente, Ariel.
la idea, mi finalidad en este caso yo es mostrarles, ¿sí? Para que ustedes conozcan cómo opera el sistema, y si tienen que definir un nuevo concepto, o hay un concepto que por ahí está definido, y ustedes sin querer modificaron algo, supongamos que acá yo vine y sin querer en operación dejé ninguna. Entonces, está bien, tengo definido correctamente la cantidad, que sería la cantidad de días, en valor unitario tengo el valor básico diario, pero en importe, si bien tengo indicado el origen operación, la operación que está realizando el sistema, o indicada en este caso, es ninguna, por lo cual no me está devolviendo ningún valor. Entonces, si ustedes saben más o menos cómo opera un concepto, y ante la no liquidación o la liquidación en forma errónea, ¿sí? Pueden interpretar por dónde está o cuál es la causa por la cual no se liquida bien ese concepto. Fíjense también, otro error que puede pasar, vine en lugar de en operación indicar cantidad por valor unitario, ¿sí? Indiqué cantidad por valor unitario dividido 100. Entonces el sistema lo que me está devolviendo en este caso es el 30%, porque acá me devuelve la cantidad de días, 30 del básico diario. Entonces dejamos la operación correcta y no me voy a explayar mucho más. Ya, como les comenté, ustedes van a poder ir participando en distintos cursos donde vemos la configuración de nuevos conceptos en particular. Recuerden también que ustedes los conceptos los pueden copiar y pegar en otro convenio. Es decir, si ustedes buscan otro convenio y ven que hay un concepto que es similar a lo que ustedes necesitan, lo copian y lo pegan en su convenio y tema resuelto. Bueno, siguiendo con la configuración de cada convenio, nosotros tenemos también la solapa formato SICOS, en la cual aquí tenemos estipulado, ¿sí?, de qué manera se va a generar la exportación al SICOS o su declaración. Siempre que ustedes los descarguen el convenio del repositorio, ¿sí?, en principio el formato está configurado para que ustedes puedan realizar la exportación. Ahora bien, este formato de SICOS va de la mano con la solapa concepto. Es decir, si ustedes vienen y crean un concepto nuevo, ¿sí?, y ese concepto es remunerativo o no remunerativo, porque el Catedral lo que hace, lo que exporta al aplicativo son remuneraciones imponibles, e informa cuál es la escala de alícuotas y aporte y contribuciones por la cual debe liquidarse al empleado, ¿sí?, en base a la actividad, modalidad de contratación indicada, y ya es el aplicativo o la página la que determina los aportes y contribuciones. Y algunos aportes adicionales a la obra social también se pueden informar, ¿sí? Pero lo que es la determinación de los aportes y contribuciones a jubilación, ley 19.032, obra social, eso lo hace el aplicativo o la página en base a las remuneraciones imponibles que se estén informando. Entonces, lo que quiero hacerles mención es que si ustedes van a incorporar un nuevo concepto y el mismo es remunerativo o no remunerativo, ¿sí?, tienen que ir a la solapa formato SICOS e indicar, ¿sí?, ese concepto cómo lo van a informar en la exportación. Es decir, si el concepto es remunerativo, probablemente el mismo va a ser, o puede ser un adicional, puede ser un premio, puede ser sueldo, ¿sí?, o vacaciones, supongamos, ¿sí? Los otros conceptos ya están creados. Y si un concepto remunerativo, aparte de informarse en un rubro específico, también me va a afectar a mí la remuneración total. La remuneración total nosotros la tenemos indicada por selección de conceptos, es decir, acá tenemos informado todos los conceptos que están creados actualmente en el convenio.
¿Por qué lo hicimos de esta manera con selección de concepto y no informar directamente el total de remuneraciones considerando remunerativo y no remunerativo? Porque damos la opción al usuario de que no se informe, ¿sí? El redondeo o bien el reintegro de impuestos a las ganancias, que son conceptos no remunerativos. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, si ustedes crean un concepto remunerativo, van a la solapa formatos y COS y dicen, bueno, este concepto que yo creé lo voy a informar como adicional. Van a la columna adicionales, clic derecho en modificar, lo seleccionan. Si está informado en adicionales, paso siguiente, informarlo en la remuneración total. Si el concepto es no remunerativo, lo van a tener que informar en la columna conceptos no remunerativos y también en remuneración total. Pueden llegar a encontrarse, ¿sí? Ustedes con el caso de que hayan algunos convenios que vengan propuestos, ¿sí? Trabajar directamente con rango de tipos de conceptos. Es decir, acá en conceptos no remunerativos va a estar informado desde no remunerativo a no remunerativo. Es decir, que si ustedes crean un concepto no remunerativo, ya no es necesario informarlo acá porque lo va a considerar. Pero trabajar por ahí de esa manera le trae aparejado que en no remunerativo, cuando tengan que hacer un reintegro de impuesto a la ganancia, que es un concepto de ese tipo, lo va a estar exportando al SICOS. ¿Sí? Que en realidad no es un concepto no remunerativo, sino que en este caso una devolución de un impuesto cobrado de más en un mes anterior. Bueno, ¿quedó claro esto? Si me dan el OK, continúo. Un archivo TXT, un archivo en Excel para la importación de datos a la página. Bueno, si les parece bien, paso siguiente, vamos a pasar a dar de alta un legajo, un empleado, y vamos a realizar una liquidación ejemplo para ver la mecánica, ¿sí? Y condiciones que hay que tener en cuenta para, ¿sí? Imprimir libro de sueldo o bien realizar la exportación a SICOS o su declaración. La idea del curso es más o menos 1 hora y media, ¿sí? ¿Quieren, nos tomamos 5 minutos y continuamos? ¿O 2 minutos? ¿O vamos bien? Estoy en sus manos, lo que ustedes me digan hacemos. Si quieren continuar, continuamos. Bueno, vamos bien, la mayoría, disculpe la minoría, la mayoría dice que continuamos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir a empleados y vamos a definir entonces un legajo. Ya el sistema me propone el primer número de legajo. Vamos a indicar apellido de casada si correspondiera, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, estado civil, país, provincia, localidad, domicilio. Yo voy a indicar un puntito nada más. Teléfono, celular, correo electrónico, ¿sí? No son datos obligatorios por los cuales ustedes pueden cargar el legajo y continuar la carga sin indicar estos datos. Tipo de documento, número,
y Quill. Melina me hace una consulta que es si se puede imprimir el legajo con los datos principales para la carpeta del empleado. Melina, tenemos como algo a incorporar en próximas actualizaciones justamente hacer que esta grilla que ustedes están visualizando se pueda imprimir incluso incorporándose la foto del empleado, ¿sí? Para el armado del legajo. En un futuro, ¿sí? Se va a poder imprimir esto para el armado del legajo. Bueno, vamos al Quill. El estado del empleado puede ser habilitado, inhabilitado o baja, ¿sí? El estado de baja que está en gris se va a cargar automáticamente en el momento que nosotros hagamos una liquidación de clase final al empleado, ya sea final por renuncia o por despido. Vamos a laborales, vemos que el sistema ya me propone el código de obra social que hemos indicado en la configuración de la empresa. Podemos indicar la forma de pago. Yo en este caso voy a dejar de efectivo porque si indico por depósito en caja de ahorro, cuenta o CBU, el sistema me va a pedir si que defina el banco. Y en ese caso tengo que tener un CBU válido. Bueno, acá tenemos los dos domicilios laborales o domicilios de explotación que hemos definido en la configuración de la empresa. Tener definido aquí correctamente el domicilio laboral o de pago es justamente lo que me va a permitir a mí, en el caso de hacer una emisión de libro de sueldo en forma descentralizada, tener para cada domicilio laboral, ¿sí?, la nómina que se corresponde con ese domicilio. ¿Sí? Vamos a dejar indicado el de Lobos. Podemos indicar si el empleado se encuentra es un empleado de régimen simplificado, si es un personal temporario, si es un personal de la industria de la construcción. Esto me puede servir a mí, por ejemplo, ¿sí?, para generar el formato de exportación para la página de Boca, indicar si el empleado, ¿sí?, se encuentra afiliado o no. Vamos a liquidación. Acá vemos el convenio, en este caso el único convenio que descargamos, que es comercio desde abril 2014. Vemos la categoría. El sistema ya me indica qué clase de convenio es. En este caso es mensual o jornal. Y me trae la categoría, el valor o básico de la categoría que se corresponde con la seleccionada. Y fíjense que en principio me lo trae en gris, es decir, yo no lo puedo editar salvo que personalice básico. Esta personalización de básico me va a servir para aquellas empresas en las cuales paguen un sueldo superior a los sueldos básicos de escala. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo podré venir, indicar personaliza básico y tirar cuál es el básico que corresponde. De lo contrario, trabajo con los básicos de categoría. Podré indicar el adicional fijo si correspondiera. Y acá vemos la indicación de las horas jornadas. ¿Sí? En este caso me propone la cantidad de horas que definimos en la categoría, que son 8 horas. Como les dije que si el empleado es media jornada, ustedes van a indicar 4 y el sistema le va a determinar, por un lado, el básico proporcional a las 4 horas, y también el aporte a la hora social se va a liquidar como si el empleado fuera jornada completa. ¿Sí? Bueno, vemos las secciones, cargos y centros de costo que hemos definido por defecto. ¿Sí? Y vamos a indicar la fecha de ingreso. Vamos a suponer que la fecha de ingreso es 2014. 1 de julio del 2014. Y fíjense que tenemos un dato más que es fecha reconocida.
ese campo fecha reconocida lo que me va a permitir a mí es, en los aquellos casos en los cuales al empleado se le reconozca una antigüedad anterior, poder determinarlo. Simplemente indicando cuál es la fecha, en función a esa cantidad de años reconocidos. Si la fecha de ingreso a la empresa es julio de 2014, y si al empleado se le reconoce un año de antigüedad anterior, la fecha reconocida en ese caso va a ser julio de 2013. ¿Sí? Vamos a dejarlo planteado de esta manera, reconociéndole un año de antigüedad. Fecha de baja y motivo de la baja son datos que se van a generar y cargar directamente en el legajo una vez que yo realice la liquidación final por despido o por renuncia. Acá vemos el tipo de empleador que hemos indicado en la configuración de la empresa, ¿sí? Y es aquí donde vamos a poder indicar que a este empleado en particular corresponde liquidar bajo ese decreto, con esa escala, ¿sí? Ya sea por alícuota general o bien con la alícuota de reducción que corresponda, ¿sí? Vamos a dejar la alícuota general. En la solapa conceptos individuales voy a poder asociar todos los conceptos que son o fueron creados con el alcance por empleado. En este caso, en el convenio, el único concepto de alcance por empleado que tenemos definido es el concepto de embargo, ¿sí? Concepto de embargo por aplicación del decreto 484/87, ¿sí? Si es algún concepto de embargo judicial por cuota alimentaria o demás, que es el juez el cual determina cuál es el valor o cuál es el porcentaje que se le debe embargar, en ese caso hay que crear un nuevo concepto que no es este concepto creado o que viene en el sistema, ¿sí? Bueno, vamos a cancelar. En la pestaña SICOS, ¿sí? Acá vamos a tener indicado cuál es la situación del empleado, con la cual la vamos a pasar o informar al SICOS, cuál es la condición, el código de actividad, que es el código de actividad que hemos propuesto en la configuración de la empresa, cuál es la modalidad de contratación, código de siniestrado, zona geográfica y régimen, ¿sí? Si es un empleado que percibe o no asignaciones familiares, si es un trabajador en convenio colectivo de trabajo y si cuenta o no con cobertura de seguro de vida obligatorio. Este tilde, con cobertura de seguro colectivo de vida obligatorio, lo que me va a permitir a mí es que una vez que haga la exportación al aplicativo, el aplicativo va a reconocer que ese quill, ¿sí? Ese quill tiene cobertura y me va a considerar como una nómina a aplicar, ¿sí? La prima correspondiente por este seguro. Fíjense también que tenemos indicados el porcentaje de alícuota RT y cuota fija de RT que hemos indicado en la configuración de la empresa, que no obstante lo podremos llegar a personalizar. Si por alguna situación en particular del empleado, por las condiciones, tareas que cumpla, tenga un contratado una alícuota distinta, lo podré personalizar. Tenemos también este tilde que es bajo artículo 6, decreto 1242-2013, ¿sí? Esto lo que hace es distinguir que este empleado es un empleado de la zona Patagonia, ¿sí? De Carmen de Patagones hacia el sur. Por lo cual, por la aplicación de este decreto, si el empleado estaba en el tramo de ingresos entre 15.001 pesos y 25.000 pesos por sus remuneraciones percibidas entre enero y agosto de 2013, se tendrían que incrementar las deducciones personales en un 30%. ¿Sí? Al resto del país, el incremento en esas deducciones personales era del 20%. De esta manera, entonces, yo puedo distinguir si el empleado es de zona Patagonia o no. Y también podré informar dentro del mes en las distintas situaciones de revista que tenga el empleado. Siempre la última situación de revista que esté informada, o la única que esté informada, ¿sí? Esa situación de revista tiene que coincidir con la situación de revista informada en los datos complementarios, ¿sí? La situación de revista general.
Supongamos que el empleado estuvo los primeros 15 días de activo y los siguientes 15 días estuvo por licencia por vacaciones, supongamos, a partir del día 15. Esta es la última situación de revista del mes. Esta debe coincidir con la situación de revista general. ¿Sí? Esa es la configuración correcta que tengo que realizar. Si estuvo activo todo el mes, directamente dejo indicada como situación de revista única activo, y en la situación de revista general indico la misma. Puedo cargar alguna nota haciendo referencia a algún dato en particular de este empleado, y también puedo cargar observaciones en el recibo. Vamos a cargar una leyenda cualquiera para que ustedes vean cómo se imprime en el recibo. Vamos a aceptar. Fíjense aquí. La clave ingresada no es correcta, el dígito verificador debería ser 2. Entonces, por los datos ingresados en la carga del quill, ¿sí? El quill que cargué no es el correcto, y me dice el sistema que el dígito verificador debe ser 2. Lo vamos a aceptar, y de esa manera entonces, ¿sí? Tenemos creado o dado de alta un nuevo empleado. Familiares, valores auxiliares, son otras pestañas que vienen en la configuración del legajo. En familiares vamos a poder cargar todos los familiares con los distintos códigos de parentesco. Básicamente aquí lo que vamos a cargar son los datos del familiar, y si ese empleado, por ejemplo, ese familiar, perdón, se encontrara a cargo en la obra social, el código de parentesco que voy a cargar es 8, familiar a cargo. De esa manera el sistema me va a reconocer a este familiar para la determinación del aporte adicional a la obra social. Y podré dar el tratamiento específico que corresponde a ese familiar en el caso de que sea deducible en ganancia, indicar qué tipo de deducción, ¿sí?, corresponde. Valores auxiliares, si el sistema me permite a mí definir distintos valores que pueden ser valores que yo los utilice por empleado. Y en vacaciones lo que pueden hacer es llevar la gestión, ¿sí?, de los días de vacaciones que le corresponden al empleado. Fíjense que para el año 2014 el sistema me propone 14 días, y cuando yo realice la liquidación de ese periodo de vacaciones, si liquido los 14 días, el sistema me va a mostrar acá como cantidad de días tomado 14, días pendiente 0. ¿Sí? Pueden ir haciendo una gestión o un control de los días de vacaciones que le correspondan a cada empleado. ¿Alguna consulta? Bueno. Tenemos cargado el empleado, vamos a ir a movimientos, periodos, y lo que voy a hacer, ¿sí?, es crear un periodo. Siempre en el sistema, ya sea trabajen en sueldos o subdiarios, a medida que vayan avanzando en los meses, van a ir cargando periodos. En este caso, supongamos que estamos arrancando este mes. El primer mes, o el primer periodo que voy a crear, es el periodo julio 2014. La idea es que creen a medida que avanzan en los meses, ¿sí? No tiene por ahí mucho sentido ya definir julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿sí?, o todos los meses. Vamos a ir a liquidaciones, y en liquidaciones tenemos que definir el o los tipos de liquidaciones que vayamos a realizar en este mes para esta empresa. Supongamos que esta empresa, el convenio de comercio, el único tipo de liquidación en el mes que vamos a realizar es la de haberes normales. La única liquidación o tipo de liquidación que voy a crear es justamente la misma, haberes normales del mes julio 2014. Fíjense aquí, si yo
ya definiera de antemano todos los periodos, cuando venga a crear el tipo de liquidación a haberes normales del mes julio, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar aquí el último mes o periodo creado. Entonces ya va a implicar eso, que ustedes tengan que desplegar la flechita y seleccionar el periodo con el cual quieren operar. Si yo voy creando los periodos a medida que avanzo en los meses, siempre me va a proponer como periodo el que estoy trabajando. ¿Y eso por qué? Porque cuando ustedes llegan al mes agosto, al mes 7, ¿sí? El sistema le da la opción de hacer un control o un resguardo de la información procesada a partir de un proceso que se llama cierre de periodo. Entonces, cuando llegue agosto, ustedes ya liquiden todo julio, hagan la presentación del psicólogo y demás, hagan todos los controles que crean pertinentes, dejan el periodo cerrado y de esa manera el mes julio, cuando vayan a crear agosto, ya no lo visualizan acá porque el mismo ya está cerrado. Obviamente que este cierre de periodo ustedes los pueden anular o abrir, como quieran llamarlo, tantas veces como necesiten. Bueno, vamos, entonces dejamos el periodo julio para el tipo haberes normales. Vamos a indicar la fecha de liquidación y fecha de pago. La descripción que lleva la liquidación es haberes normales. Y acá vemos un tilde que se llama habilita carga de novedades. Esto es, si yo todas las novedades la cargo por la lectura de un archivo externo, por ejemplo, en forma previa a la liquidación, por ahí no tiene mucho sentido tener habilitado carga de novedades. Si yo algunas novedades las manejo por carga previa y otras también al momento de la liquidación, en ese caso voy a trabajar con el tilde en habilita carga de novedades. Acá se pueden indicar los datos del último depósito previsional. De esta manera entonces tenemos creado para el mes julio de 2014 el tipo de liquidación a haberes normales. Acá brevemente les digo entonces lo que es la carga de novedades, que ustedes la pueden hacer en forma previa a la liquidación, cargándolo en forma manual. ¿Sí? Acá vemos todos los conceptos que fueron definidos con un dato, ya sea de cantidad o valor unitario con el origen a ingresar, y lo puedo ingresar manualmente. O bien lo puedo hacer desde un archivo externo, esto es, desde la lectura de un archivo generado por alguna tarjeta reloj. ¿Sí? Si tienen alguna empresa que les puede facilitar las novedades a partir de un archivo generado, generalmente un archivo plano TXT, en ese caso ustedes lo que pueden hacer es solicitar al área de soporte que se les genere el formato, ¿sí?, correspondiente para que les permita importar esas novedades. Por ahí una empresa con mayor nómina es muy útil. Si ustedes quieren modificar la descripción de algún concepto que aparecen en las novedades, ¿sí?, para modificar la descripción tienen que ir directamente al convenio, a la solapa conceptos, y es desde ahí donde se modifica la descripción. Es la descripción que en definitiva luego se termina imprimiendo en el recibo de sueldo. Bueno. Fíjense, entré yo por movimientos liquidaciones, voy a calcular. Cuando voy a calcular, me abre esta ventana en la cual vemos el tipo de liquidación creado, ¿sí?, haberes normales de julio. Me va a mostrar aquí toda la nómina de empleados que tenga. Y para procesar la liquidación, fíjense, si el estado del empleado, para este tipo de liquidación en particular, el estado es no liquidado, ¿sí?, y voy a liquidar a todos la nómina completa, dejo directamente
que voy a procesar todos los visibles, y en liquidaciones existentes podré indicar cualquiera de estas tres opciones: saltear, confirmar o reliquidar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a seleccionar el empleado, si quiero, o si no dejo todos los visibles, lo mismo. Al aceptar me va a habilitar la carga de novedades, que es la misma ventana que les mostré recién en carga manual o carga desde archivo externo. Y fíjense este dato: días trabajados, 30. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el sistema, en la configuración del concepto días trabajados, cuando trabajo con el origen tabla de referencia, habían ciertos datos que tienen que ver con el contexto de liquidación, y seleccioné la tabla liquidación días trabajados? Bueno, ese dato justamente es este: días trabajados, por defecto es 30 días. Si el empleado ingresó a mitad de mes y le debo liquidar nada más que 15 días, entonces tildo ingreso manual y en días cargo 15. ¿Sí? Y esos son los días que voy a considerar. Si no dejo 30, no voy a cargar ninguna novedad, voy a aceptar y obtengo entonces, ¿sí?, la liquidación, en la cual se me liquidó el concepto de días trabajados, la antigüedad de 1 año por la antigüedad reconocida, ¿sí? Tenemos el presentismo sobre el días trabajados más antigüedad, tenemos la asignación no remunerativa de 1.200 pesos, en 1.200 pesos, y el redondeo. Y después los descuentos correspondientes. Recuerden que esa asignación no remunerativa no llevaba ningún tipo de descuento. Voy a guardar y de esa manera entonces ya tengo generada la liquidación. Si yo ya quiero imprimir ahí automáticamente el recibo generado, ¿sí?, puedo venir a la solapa recibos, dejar todos los visibles o seleccionado. Y aquí, fíjense que ya el sistema me propuso el diseño de recibo que hemos indicado en la configuración de la empresa. Y también hemos indicado en esa configuración cuál iba a ser el próximo número de recibo a emitir: 1. Bueno, dejo el diseño, acepto, y acá puedo imprimir, generar una vista preliminar, generar un archivo PDF o bien enviar por correo electrónico, ¿sí?, a la dirección de correo de la empresa. Vamos a hacer la vista preliminar, ¿sí? Y ahí obtenemos entonces una vista previa del recibo. Cierro, cambio de diseño. ¿Sí? Así pueden ir chequeando ustedes entonces las distintas o los distintos diseños que trae el sistema. Recuerdan que en el legajo habíamos cargado en el campo observaciones del recibo la descripción observaciones. Vemos aquí cómo se imprime. Melina me consulta si para liquidar por día, ¿cómo tengo que hacer? Sí, básicamente el convenio, ¿sí?, se liquida por días. Si usted tiene indicado en el legajo el básico por mes completo y le tiene que liquidar 10 días al empleado, viene a realizar la liquidación, y si lo tiene configurado a partir entonces de ese sueldo básico, que es un sueldo mensual, y lo va a liquidar por día, siendo el valor día ese valor dividido 30, utiliza el mismo concepto, ¿sí? Carga acá 10 días, ¿sí? Y se va a liquidar el concepto de días trabajados, determinando un valor día a partir del básico completo,
en base a la cantidad de días que usted indica. Sí, en ese caso, Melina, por lo que usted me explica, tendríamos que armar un concepto que me determine el 8,33% adicional sobre el valor diario. ¿Sí? Pero contáctese con el soporte técnico para que ellos le ayuden a armar ese concepto. Pero no es la mecánica, digamos, metodología de liquidación no varía. Eh, Mariana me consulta cómo puede imprimir un listado de conceptos. Si usted quiere imprimir un listado de conceptos, lo que puede hacer es lo siguiente. Va a ir al convenio, va a ir a conceptos. Acá puede filtrar, lo que va a filtrar sería distinto de control, ¿sí? Entonces deja filtrados solamente los conceptos remunerativo, no remunerativo, aporte y contribuciones, por ejemplo, o filtra solo los conceptos que quiera imprimir. Puede, fíjese, hacer esto, que es personalizar columna, cabeceras, y supongamos que no quiere imprimir ni alcance, ni el estado, ni remuneración variable, ni integral SAC, no se escala. Solamente a usted le interesa imprimir el código del concepto, tipo de concepto y la descripción. ¿Sí? Una vez que tiene ocultadas las columnas que no necesita, hace clic derecho, diseños, guardar. No estamos, creo que no estamos explayando mucho, pero bueno, simplemente se lo muestro. Cualquier cosa se contacta con soporte y les pide ayuda. Acepto. Una vez que tengo guardado el diseño, lo puedo imprimir directamente desde acá, ¿sí? Que me muestra de esta manera, en la cual sale la descripción del convenio, el código, tipo de concepto y descripción. Si son estos datos los que le sirve, lo puede imprimir, o bien lo puede exportar a un archivo HTML o lo puede generar, exportar a Excel, según la necesidad que tenga. Volvemos a la liquidación. Habíamos hecho, entonces, que si el empleado estaba con el estado no liquidado, es decir, que no tenía todavía hecha la liquidación en particular, en liquidación existente yo podría seleccionar cualquiera de las tres opciones. Ahora fíjense que el estado de este empleado pasó a liquidado, porque justamente yo ya realicé la liquidación. Si por alguna razón tengo que reliquidar porque cargué mal un dato, ¿sí? En ese caso entonces, en liquidación existente, lo que voy a hacer es reliquidar o confirmar. La diferencia entre reliquidar y confirmar es que si yo reliquido, directamente el sistema ya me pasa a la ventana carga de novedades. Ahora bien, si yo digo confirmar, el sistema previamente me da una alerta en la cual me dice que el empleado, la liquidación ya existe. ¿Continúa con la liquidación, sí o no? Si digo que no, pasa al siguiente legajo. Si digo que sí, recién ahí me habilita la carga de novedades.
Exactamente. Sabrina me dice si en este caso al reliquidar se pisa la liquidación anterior. Exactamente. Eh, no es que se pisa, o sea, se confirman los datos que me trae los mismos datos que yo cargué en la liquidación anterior y me toma como nuevos lo que yo indique en las novedades. Pero me respeta los datos que ya hice en la primera liquidación. Em, Vamos a aceptar. No era esto lo que le quería mostrar. Voy a cancelar. Para ir terminando, ¿sí? Después les respondo a la... Exactamente, Sabrina. Es como si hicieras una anulación que no es tal para volver a liquidar. Ahora bien, si vos querés directamente eliminar la liquidación, porque no querés respetar ningún dato de esa primera liquidación generada, venís a recibos, clic derecho eliminar, y fíjate que se elimina el recibo, la liquidación, y el empleado vuelve al estado no liquidado. Quiere decir que no tiene ninguna liquidación generada. En ese caso, acepto, cargo las novedades, acepto y lo guardo. Un tema de discusión que se ha dado últimamente es lo siguiente. Nosotros el convenio lo generamos mediados de mayo, ¿sí? Creo que fue cuando salió el acuerdo, por lo cual, en ese momento, la interpretación que hicimos de la lectura del convenio es que la suma no remunerativa de 1.200 pesos iba a ser proporcional a las jornadas que cumpla el empleado. Ustedes bien saben que recientemente el FAESI sacó un comunicado en la cual ellos estipulan que esa asignación no remunerativa, al darle el carácter de asignación y no tener relación con la prestación de tareas ni con la jornada que cumple el empleado, debía abonarse los 1.200 pesos completos, independientemente si el empleado es media jornada o jornada completa. Si se van a ajustar a ese criterio de liquidación, ¿sí? Van a tener que hacer una pequeña modificación que es muy sencilla. Van a venir, por ejemplo, al concepto de control, asignación no remunerativa julio, que es la que me devuelve a mí el valor para el mes de julio. Van a venir al valor unitario. Y fíjense que aquí tenemos como origen valor asociado y en valor asociado 1.200 pesos. Pero tenemos asociada una función de valor unitario que lo que va a hacer es a esos 1.200 pesos proporcionármelo, ¿sí? Justamente a las horas trabajadas por cada empleado. Entonces, si no lo van a proporcionar, se va a ajustar a lo indicado por FAESIS, vienen, se posicionan sobre la función y con un clic en la tecla suprimir, ¿sí? Quitan esa función y de esta manera, si el empleado es jornada parcial, ¿sí? Me liquida el básico y demás en forma proporcional, pero los 1.200 pesos me lo liquida en forma completa. Fíjense que el aporte a la obra social se está realizando como si este empleado fuera un empleado de 8 horas. ¿Sí? Lo que hice fue, básicamente, fui al convenio, lo voy a mostrar directamente modificándolo desde el convenio. Concepto, busqué el concepto de control, porque fíjense, algo a tener en cuenta, ¿no? El concepto que aparece en el recibo es el 2420, asignación no remunerativa, que en cantidad levanta la cantidad de días y en valor unitario el valor diario, ¿sí? El valor diario proporcional. ¿Sí? En este caso,
levanta los conceptos de control, asignación no remunerativo, julio y noviembre, ¿sí? Que son los conceptos de control que me devuelven a mí el importe de 1.200 pesos en ambos meses. Esos conceptos de control, lo que me levantaban a mí son los 1.200 pesos proporcionales a las horas trabajadas por cada empleado. Y también me hacía la proporcionalidad en base a los días trabajados. ¿Sí? Entonces, en ese caso lo que yo tengo que hacer es buscar el concepto de control 10, que es donde está el valor. Ustedes se van a encontrar que aquí tienen seleccionada esta función proporcional a horas trabajadas y lo que hacen es posicionarse sobre la función y con un clic en la tecla suprimir lo quitan. De esa manera van a devolver los 1.200 completos. Para ir cerrando todo el circuito, ¿sí? Yo les mencioné por un momento que creamos un periodo y al periodo lo podríamos cerrar. Hacer un cierre de periodos. ¿Sí? Bueno, quiero aclararles que el cierre de periodos cumple una doble funcionalidad. Por un lado, le va a permitir a ustedes una vez, mejor dicho, es un dato o un requisito necesario cerrar periodo para poder exportar al SICOS o su declaración y para imprimir los libros de sueldos. ¿Sí? Y por otro lado, el cierre del periodo lo que me va a permitir justamente es que si una vez que yo realicé la exportación a SICOS, imprimí el libro de sueldo en tiempo y forma, ¿sí? El cierre de periodo lo que me va a hacer es que ningún usuario pueda modificar ni eliminar una liquidación dentro de ese periodo que ya está cerrado. ¿Cómo lo voy a realizar? Entonces, ingresando por otros procesos, cierre de periodos, nuevo, y voy a seleccionar el periodo julio de 2014, por lo cual el estado ahora es cerrado. Fíjense que si yo voy a calcular la liquidación o tipo de liquidación que hemos creado a haberes normales de julio, ¿sí? Directamente no me aparece y no me da la opción de reliquidar ningún empleado que se corresponda con ese tipo de liquidación. Si por alguna cuestión necesitan reabrir el periodo, en ese caso vienen a cierre de periodos, clic derecho, anular. Me muestra el estado ahora como estado anulado de ese cierre y ahí sí puedo venir a calcular y realizar la modificación que se corresponda con ese tipo de liquidación para un empleado o los empleados correspondientes.